Fray Servando Teresa de Mier fue un fraile dominico dedicado a la filosofía política en el contexto liberal de la independencia de México. Fue conocido por el sermón que dio a los presentes en la celebración católica del 12 de diciembre de 1794, en donde afirmaba que la Virgen de Guadalupe era ya adorada siglos atrás por los aztecas, que en la historia de María se contaba la historia de Tonantzin, guardada en los escritores de las antigüedades mexicanas. El pronunciar su discurso lo llevó a su excomulgación, acusado de herejía y blasfemia ante el Santo Oficio. Fue condenado a prisión, se le retiraron los libros y exiliado durante 10 años en España. Años después de ser encarcelado recurrentemente, conoció en Londres a Francisco Javier Mina y decidió acompañarlo en una expedición a la Nueva España para pelear por la independencia del virreinato. En su estancia en el México independiente, ejerció puestos como diputado y miembro del Congreso Constituyente para la Constitución de Cádiz y la Constitución de 1824. Dentro de sus escritos destacan Cartas de un americano al español, 1811-1813, Historia de la Revolución de Nueva España, dividida en 2 volúmenes, Memorias, Apología y relaciones de su vida. En el ensayo del que hablaremos enseguida, ¿Puede ser libre la Nueva España?, escrito en diciembre de 1820, durante esta época se vivía la cuarta etapa de la independencia, la consumación. Se estima que habían muerto más de 1 millón de personas en los 10 años que llevaba México en guerra, y la necesidad de establecer un gobierno para levantar al país después de una lucha armada. Trata de un ensayo de filosofía política. Después de la Guerra de Independencia surge la necesidad de instaurar un gobierno en medio del caos cuando la lucha no ha terminado, sino es que hasta septiembre de 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba, que es cuando se declara que México es independiente de España. Y de esto es en lo que se centra Servando. Expone las ideales que él tiene acerca de la situación de cómo está dividida la sociedad mexicana de aquel entonces, que hace aún más difícil la unificación del pueblo, de la que hace hincapié en ser necesaria para la salida del gobierno español y la consolidación de un poder supremo que represente las necesidades y exigencias del pueblo mismo. En los 7 capítulos, Fray Servando propone sus ideas explicando la problemática que acontece, así como su posible solución. Hace referencia a citas de la vida de Cristo empleadas en contexto y apela a que Estados Unidos es el apoyo que México necesita en el momento para poder lograr su independencia. Hace un llamado a la sociedad a abrir las puertas de los vecinos del norte y a una unificación como pueblo mexicano. Utiliza la estructura en prosa, un lenguaje culto y el estilo de causa y efecto, analizando los aconteceres de la época y la solución que se le puede dar. El texto fue escrito desde hace más de 190 años, hacía una invitación a la aceptación de la ayuda extranjera para el establecimiento del orden en México, que en ese tiempo era quizás necesario, cosa que en la actualidad no es del todo benéfico para el pueblo. En la actualidad, Estados Unidos es la gran potencia económica mundial que lo ha logrado a lo largo de su historia de la misma manera. El intervenir ayudando a los demás pueblos con sus intereses de por medio, obteniendo un beneficio propio como la nación. Actualmente, Estados Unidos presenta una superioridad ante México económicamente hablando, llevada por la intervención que ha tenido en los años siguientes el autor dentro del país. En lo que sí podemos hacer una observación es que el pueblo mexicano siempre ha estado dividido en sectores específicos. No existe un apoyo entre la sociedad mexicana como tal y como lo veíamos en los tiempos de consumación de la independencia. Opinión. Haciendo una reflexión sobre la política de aquel entonces con la época actual y el contexto internacional al que se proyecta la organización de nuestro país, pienso que Fray Servando no opinaría lo mismo sobre Estados Unidos si hubiese vivido en los años siguientes al México independiente. Su postura sería diferente a la que plasma en sus escritos. Durante la época del surgimiento del México independiente y el reacomodo de las estructuras políticas y sociales que conllevó todo este cambio, podemos rescatar la lucha de unos cuantos que lograron abolir la esclavitud y renunciar a la servidumbre en la que España tenía a México por el deseo y el amor a la patria de los criollos. Sin embargo, como vemos desde el tiempo de la independencia, la sociedad mexicana ha estado dividida, que no negaremos se ha unido en momentos críticos, pero no perdura. Los intereses de unos pocos terminan por arrastrar a otros.